de las decisiones del presidente, es decir, había una población y una ciudadanía oprimida por el crimen organizado. 95% de la población aplaude y les apoya al gobierno y a las Fuerzas Armadas y a la policía que realicen su gestión de manera oportuna y de manera eficiente. Pero lo más lindo que se ve es que tan pronto se sincera y se llaman las cosas por su nombre y el Ecuador lanza un llamado de SOS, toda la comunidad internacional inmediatamente responde. Y eso, yo creo que a dónde quiero llegar, son problemas que a pesar de que están radicados en un país pequeño como es el Ecuador, no corresponde únicamente al Ecuador la responsabilidad. Este crimen organizado se alimenta de narcotráfico y de minería ilegal. Son dos problemas profundos que están en muchos de nuestros países. Y estas dos industrias, porque son industrias, alimentan al crimen organizado internacional. Somos un país de tránsito de narcotráfico, no somos un país productor ni consumidor. Es ahí cuando entra el apoyo internacional, la cooperación coordinada internacional, y sí me place decir que el Ecuador ha tenido un gran apoyo internacional. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico presidida por Valentina Centeno para explicar sobre las medidas económicas para enfrentar la emergencia de seguridad que vive el país. Todo esto en el marco del tratamiento del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, calificado como urgente en materia económica. Veamos. En las comparecencias, los ministros de Economía, Juan Carlos Vega, y de Gobierno, Mónica Palencia, alertaron de las complicaciones que tendría el país si la Asamblea Nacional no aprueba el proyecto planteado por el presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Veamos las alternativas, aprobemos una ley que genere ingresos verdaderos a la caja fiscal, que tenga capacidad como el IVA de recaudar desde el día siguiente que se dio. En tanto que los asambleístas del Partido Social Cristiano, de la Revolución Ciudadana e independientes en el debate plantearon alternativas para financiar el conflicto armado interno para evitar el incremento de los 3 puntos en el IVA. Nuestra tarea como asambleístas es esa. Es no solamente decir, sí, esta es la única alternativa, hemos dado varias alternativas, hemos aportado con sugerencias que puedan permitir recuperar estos recursos económicos, pero no está cerrada esa posibilidad, estamos haciendo un análisis. El día de hoy apenas empieza el debate y seguiremos en los próximos días buscando más mecanismos. En su intervención, la ministra Mónica Palencia reprendió con dureza a los asambleístas y dijo que se siente angustiada y preocupada porque la narrativa de los asambleístas está atrapada en lógicas que han mantenido al país en un atraso estructural. Me van a disculpar la franqueza, pero nosotros estamos escuchando y vengo escuchando de dónde sacamos el dinero y cuánto necesitamos. Y si debemos de priorizar que el dinero venga de una fuente o de otra. Creo que no estamos entendiendo el momento histórico. En este momento la pregunta es otra. ¿Cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años se penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba en cualquier momento, volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país? La lógica es que si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por 1 año. Señores, somos el país que menos IVA paga. La Comisión Legislativa tiene 5 días para elaborar el informe para primer debate, donde, según dijeron los legisladores, presentarán algunas observaciones y alternativas de financiamiento para el conflicto armado interno. Mauricio Herrera, Gama Noticias. El ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno, aseguró que muchos de los proyectos de inversión en este sector están en espera por la falta de financiamiento. Resaltó que sin recursos no se podría continuar con un modelo sostenible. Además, el funcionario reveló que al igual de otros ministerios se tiene deudas pendientes. Hizo un llamado a la Asamblea a respaldar la propuesta de subir el IVA al 15% para poder cubrir estos requerimientos. Esta ley va a garantizar los recursos para combatir este conflicto armado
y también para continuar con la operatividad del Estado en esta circunstancia tan importante y de esa manera continuar garantizando que todos los servicios, incluido el de telecomunicaciones, no se interrumpan. Y es necesario contar con esos 1.306 millones cuya distribución va a ser continuamente monitoreada y va a ser continuamente informada por medios oficiales a la comunidad. Para mediados de este año se espera concretar la renegociación de las concesiones con 2 operadores de telefonía móvil. Es lo que dijo el ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno, en una entrevista para Gamavisión. Aquí un informe. El ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno, estima finalizar el proceso de renegociación de concesiones con 2 operadoras telefónicas en junio de 2024. Así lo manifestó durante una entrevista en Gama Noticias a Fondo. Tenemos el tema muy conocido que es la próxima renegociación del tema de las concesiones a las operadoras, que continúa dentro del esquema presentado y que esperamos a mediados de año tener ya la noticia de la renovación. Los contratos con las operadoras móviles privadas vencían en 2023, pero fueron extendidos por 6 meses en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Actualmente estamos en el proceso de revisión de las valoraciones internacionales para poder hacer una valoración correcta, y este es un procedimiento que se utiliza en todas las regiones del mundo. Paralelo a eso, se continúa con mesas de negociación justamente para definir detalles que se requieren tanto por parte de las operadoras como del Estado para esta concesión. Luego de superar esta etapa, se dará paso a establecer el valor comercial, explicó. Que por supuesto tiene que responder a la necesidad actual del gobierno y del sector productivo del país, y por supuesto a la valoración. Entonces, esa etapa es la que vamos a entrar próximamente y luego de eso se podrán definir. ¿Y cuál los sería valores. el estimado? Eso es un tema que se tiene que mantener completamente confidencial, no le puedo dar un valor en ese sentido. Y aseguró que todos los servicios de telecomunicaciones están garantizados en medio de este estado de guerra interna declarado por el presidente Daniel Noboa Sin. Por ejemplo, se ha logrado agilizar el agendamiento de turnos para el registro civil. En temas, por ejemplo, de cedulación, hemos pasado de tener 7, 8 días para agendar un turno a tener ahora turnos en la mayoría de agencias para el mismo día o el día siguiente, es decir, hasta un día de espera. Y en temas de pasaporte, que fue un tema coyuntural tremendo que se vivió en años anteriores, hemos pasado de tiempos de espera de 40 días a un tiempo de espera promedio de hasta 7 días para agendar su turno de pasaporte. Adelantó que habrá un incremento de puntos digitales gratuitos, especialmente en las provincias de la Amazonía. Anaís Estrada, Gama Noticias. La ley para la igualdad salarial entre mujeres y hombres será remitida al registro oficial, esto luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo. Entre sus objetivos, la ley apunta a garantizar la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre mujeres y hombres en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, sin discriminación por razones de sexo o género. Veamos. La legisladora ponente Marcela Holguín destacó que la iniciativa contó con el respaldo de todas las bancadas legislativas porque impulsa la igualdad entre hombres y mujeres. Agregó que, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2023 la tasa de empleo adecuado fue de 40.8% para hombres y 28.7% para mujeres. Y el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de $457.4, mientras que para mujeres fue de 404.6. El Ecuador hoy más que nunca sufre una profunda crisis en materia laboral. Y esta crisis en materia laboral demanda de parte de la Asamblea Nacional acciones específicas, soluciones prácticas y concretas para eliminar el desempleo y subempleo que existe en el país, pero también eliminar la brecha de inequidad existente en lo que tiene que ver con el salario. Desde las diferentes bancadas expresaron su apoyo a la ley y subrayaron la importancia de que el país impulse y aplique políticas que erradiquen prácticas discriminatorias, reduzcan la precarización laboral por razones de género y aminoren la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por eso hoy debemos mayoritariamente ratificarnos y entregar al país una ley que convierta los conceptos de igualdad y no discriminación en una práctica tangible que sirva para el reconocimiento y el trato justo a las mujeres en espacios laborales. Que leyes como esta deben verse más allá de cualquier bandera política y que cada una y cada uno de ustedes
tiene hoy la oportunidad de decirle sí a un sistema laboral justo y equitativo para hombres y mujeres en todo el sector público y privado. Con 96 votos afirmativos, el Parlamento se ratificó en el texto de 10 artículos, 3 disposiciones generales y 2 disposiciones transitorias referentes al ámbito de aplicación de la ley, entre otros temas que fueron aprobados en el segundo debate el pasado 28 de noviembre de 2023. Por supuesto, nos allanamos a los 2 artículos que cambian temas de forma, pero nos ratificamos totalmente en los artículos que reivindican la lucha de las mujeres. Y esa es la obligación moral de este Pleno, que aprobó por unanimidad esta ley de equidad salarial entre hombres y mujeres. Mauricio Herrera, Gama Noticias. El Ministerio de Educación informó que se mantendrán las clases de manera virtual hasta el viernes 19 de enero de 2024. Esta medida busca precautelar la integridad física de los estudiantes en todo el territorio nacional. La virtualidad y el teletrabajo se adoptaron en atención a la situación de violencia que vive el país y a la adopción de medidas drásticas para detener a las bandas de crimen organizado que actúan en nuestro territorio. La contaminación con plomo encontrado en varios productos alimenticios ha generado reacciones de preocupación. Docentes universitarios sugieren que se extiendan los controles a más productos. Aquí los detalles. Gonzalo Villa, director de la carrera de alimentos de la Universidad de Guayaquil, exhorta a las autoridades de gobierno para que se hagan convenios con las universidades para hacer un mejor control de calidad en los alimentos debido a los últimos acontecimientos de contaminación con plomo e incluso de arsénico en otros productos. A través de la academia, hacer controles más amplios, porque la capacidad que tiene el Estado es pequeña en cuanto a controles de calidad de alimentos. Entonces tendría que hacer convenios con diversas universidades para poder implementar algún sistema de control de calidad de estos alimentos, de cualquier tipo de alimentos. Además señaló que las personas que trabajan en el sector agrícola son las que tienen mayores probabilidades de sufrir afectaciones en su salud por el uso de productos químicos que contienen plomo y arsénico. Ambos son metales pesados y causan muchísimos problemas. El tema del arsénico y el tema de la agricultura en general tiene mucho que ver con los insecticidas, con los pesticidas que utilizan en la producción intensiva. Ese es un problema con que está lidiando no Ecuador, la humanidad entera. La cría intensiva de ganado, la producción intensiva en agricultura, hace que cada vez se incrementa en el uso de pesticidas y todo eso, y eso es lo que causa contaminación. Los alimentos más comunes donde encontramos niveles de plomo son las carnes y embutidos, además de los vegetales y frutas, según lo indica el médico ocupacional Andrés Nasipucha, quien nos señala cuáles son los efectos en la salud debido a la ingesta de estos productos alimenticios. Básicamente lo podemos resumir de esta manera: el plomo, dentro de sus componentes tan tóxicos y sus altos niveles, van a atacar principalmente a la parte neurológica, al cerebro y al sistema nervioso central, y a la parte renal, porque es una molécula pesada y no va a lograr filtrarse. Además, el doctor nos indicó cuáles son los niveles de plomo que se pueden tolerar en nuestro cuerpo sin mayores complicaciones. Entonces, si ya tenemos la sospecha, de cierta manera puedes medir tu nivel de plomo en sangre, que se mide por microgramos sobre decilitro, que es hasta 10. Menos de 10 es lo normal. Por arriba de 10 ya estamos hablando de que es un paciente con niveles de plomos elevados. Camilo Boutín, Gama Noticias. Hacemos una pausa y al volver revisaremos las cifras que arroja el Plan Fénix desde el 9 de enero de 2023. Los detalles luego de la pausa aquí en Gama Noticias Estelar. Acompáñanos. Cubriendo a las familias ecuatorianas por más de 60 años. Las planchas de fibrocemento con una amplia gama de colores, porque Eternit se transforma. Eternit ahora es color.
Gamavisión, el gigante despierta. Fuerza Latina, un recorrido por América Latina en busca de las mujeres que están inspirando al mundo. Esto es increíble. Un viaje para conocer sus retos, Que la voz de una mujer indígena sea escuchada. sus logros. Que la palabra sanaba. Fuerza Latina, con Natalia Orozco y Joanny Sánchez, sábados a las 3:30 de la tarde por Gamavisión, el gigante despierta. De lunes a viernes, tus tardes estarán llenas de humor, noticias, secretos, milagros y diversión. 16:30. ¿Estás cansado de la rutina diaria? ¡Por favor! ¿Necesitas un poco de diversión en tu vida? Ellos son el mejor remedio para el aburrimiento. Esto no es cuento, es puro teatro. 6 de la tarde, descubre todos los secretos que encierra la casa BLN. Donde todo puede pasar. No existen los guiones. 24 participantes convivirán bajo sus propias reglas. A continuación, a las 7 de la noche, nuestro equipo de periodistas están en la constante búsqueda de la verdad para mantenerte bien informado. Gama Noticias, emisión central. 9 de la noche. Prepárate para disfrutar del reality número 1 del país. Cada competencia, la pasión y el espíritu de superación se unen en una batalla épica entre fantásticos y vengadores. BLN, el regreso. Toda la diversión y emoción solo por Gamavisión. El gigante despierta. Gamavisión, el gigante despierta. Continuamos con más información. Las acciones conjuntas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas desde el 9 de enero hasta la fecha han permitido la ejecución de 20.849 operativos, 1.975 detenidos, de ellos 158 por terrorismo, 55 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas abatidos, 32 personas privadas de la libertad recapturadas, 436 vehículos recuperados, 251 motocicletas recuperadas, 6.006 kilogramos de droga decomisada. Hoy se capturó a alias Chelo y 5 miembros de una organización terrorista. Ayer en horas de la noche, 7 miembros de la organización terrorista Los Tiguerones, entre ellos alias Leo, presunto líder de una red de sicarios, fueron capturados en el sector de Portete junto a Fiscalía. La policía descubrió en Cumbayá, Valle de Quito, pistolas, revólveres, escopetas, rifles, cartuchos. Una persona fue detenida y será investigada por la tenencia ilegal de armas de fuego. Y en el distrito Florida, en Guayas, en menos de una semana se ha logrado desarticular más de 3 organizaciones delictivas a las cuales se les ha decomisado armas de fuego, sustancias psicotrópicas y muchas evidencias más. Adicionalmente, se conoció que se estaría utilizando a los denominados trisimoteros como mensajeros de la mafia. Aquí en el circuito Florida de la provincia del Guayas todos los días se realizan operativos y se muestran importantes resultados, por ejemplo, la incautación de armas de fuego que sin duda son utilizadas en actos que riñen con la ley, también personas que son arrestadas por estar inmersas en varios delitos. La aprehensión de 3 armas de fuego, 2 pistolas 9 milímetros, un revólver, 40 sobres de marihuana, aparentemente según la prueba de campo, y una trisimoto. Incluso se detalló que las mafias estarían utilizando a los conocidos trisimotos para el envío de armas a otros sectores y de paso también los utilizan para temas de microtráfico y expendio. Con estos antecedentes fueron puestos de órdenes de la Fiscalía los ciudadanos, de acuerdo a las presunciones que manejamos, son miembros de una estructura criminal de estos grupos terroristas que están operando en esta
en este sector del Distrito Florida, y con esto nosotros vamos a seguir renovando nuestros deseos de seguir realizando varias intervenciones aquí en el cantón. En todos los casos, solo en una semana se registran más de 8 detenidos, sustancias psicotrópicas, pistolas automáticas con sus respectivas alimentadoras y tricimotos retenidas. Todo esto en el marco de un estado de excepción. César Yuxa, Gama Noticias. Fusiles, armas automáticas, alimentadoras y revólveres fueron las evidencias que se encontraron dentro de un vehículo y una vivienda ubicada en el sector de la Floresta 1 en el sur de Guayaquil. La persona que almacenaba sería parte de una organización narcodelictiva. Un piquete de marinos llegó con todo su contingente al sector de la Floresta 1 sur de Guayaquil, pues tenía información que un peligroso delincuente miembro de un grupo delictivo organizado conocido con el alias de Orejas había arribado con un arsenal de munición y armas de fuego. En esos instantes la cuadra se acercó para que no exista una fuga. La barriada asustada miraba que el vecino, que había sido indagado por temas de almacenamiento, porte y comercialización de armas y municiones, estaba en calidad de retenido. Incluso un vehículo todoterreno de alta gama fue allanado, pues dentro se presumía tenían armas de fuego y munición, y efectivamente lo que se buscaba se encontró. El hombre fue llevado a la fiscalía para balizar todas las evidencias que se hallaron en este importante operativo que se realizó gracias a una fuente humana que decidió cooperar y colaborar con la autoridad. César Yuxa, Gama Noticias. Ante el riesgo de envenenamiento de los militares y policías a través de la ingesta de alimentos donados, como ha circulado en las redes sociales, las Fuerzas Armadas del Ecuador informan que, en efecto, el consumo de alimentos podría poner en riesgo al personal. De ese modo, Inteligencia actualiza información que resulta importante que conozcan los comandantes de los comandos, grupos y equipos de combate a fin de minimizar los posibles riesgos que podrían afectar al personal y al cumplimiento de las operaciones militares. Una de las medidas es que el personal militar cuente con su ración de combate, alimentos y agua. De ese modo, se evita que grupos terroristas pudieran hacerse pasar por personas generosas contaminando los alimentos. Ante ello, las Fuerzas Armadas solicitan que, de existir la voluntad, se entreguen alimentos no preparados para acompañar y fortalecer la moral de lucha del soldado ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas del Ecuador anunciaron en un comunicado oficial que han cumplido con el proceso de planeamiento sobre el alistamiento de personal para enfrentar al crimen organizado, tal lo dispuesto por los decretos ejecutivos números 110 y 111 de fecha 8 y 9 de enero de 2024, respectivamente. El comunicado aclara que este proceso es únicamente parte de un plan de alistamiento de personal y no constituye la movilización o llamamiento. Importantes detenciones y decomisos han sido logrados a través de la línea 131, habilitada por la Fuerza Pública para que los ciudadanos denuncien o aporten con información sobre la delincuencia organizada. Del 8 al 15 de enero se realizaron 257 detenciones, se decomisaron 69 armas de fuego, liberaron a 38 personas y recuperaron 42 vehículos y 35 motocicletas. Algunos de estos resultados fueron posibles por denuncias al 131. Esto nos va a permitir enfocarnos a un trabajo focalizado, especialmente con la denuncia ciudadana y un tratamiento específico de las unidades investigativas de inteligencia. La policía insiste en que la información proporcionada por ese canal de comunicación es confidencial, por lo que piden a la ciudadanía no temer y colaborar con las labores de la fuerza pública. Esta línea está siendo manejada directamente por los miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Como le decía, es totalmente anónima. Esta información está siendo verificada por las unidades de inteligencia y es un insumo importante que tiene la institución. Estos sistemas no es la primera vez que se ponen a funcionar, o sea, de hecho ya tenemos
un canal, ¿no es cierto?, que funciona para otro tipo de delitos. Tiene un sistema de monitoreo y de protección mucho más alto, entonces yo creo que no hay que tener miedo. Analistas opinan que la medida es apropiada y una excelente herramienta para combatir el crimen organizado y que, como complemento con otras estrategias de seguridad, permitirán dar duros golpes a las bandas criminales. Es súper útil la línea telefónica porque te permite a ti como ciudadano de manera anónima no hacer un doble o un triple trabajo o ponerte en riesgo en el momento de denunciar una actividad criminal. Entonces, esta medida que es anónima y que es un canal directo, ¿no es cierto?, que también tiene el incentivo de la recompensa, está bastante bien. Continúa en marcha una campaña para promover el uso de la línea 131 y continuar la guerra contra el terrorismo. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. En el año 2023 se registraron 20.994 siniestros de tránsito. Esto es 745 siniestros menos que en el 2022. Sin embargo, hubo 171 personas fallecidas más en estos eventos. En cuanto a lesionados, el 2023 también se registraron 401 menos casos. Las provincias con mayor número de siniestros fueron Guayas con 7.975, Pichincha con 3.793 y Manabí con 1.176. Los motociclistas son los que tuvieron el mayor número de siniestros de tránsito, 6.497, y también el mayor número de fallecidos, 839. Las principales causas de siniestralidad en el Ecuador, según la ANT, son las distracciones, 22%, el irrespeto a las señales de tránsito, 18%, el exceso de velocidad, 17%, la falta de distancia con otros vehículos, 8%, y el consumo de alcohol, sustancias estupefacientes o medicamentos, 7%. La atención ciudadana y el proceder de los agentes metropolitanos de tránsito es observado por las autoridades capitalinas. El alcalde de Quito y el director de la AMT reconocen los problemas de corrupción que pasan factura a la reputación de la entidad. Un agente fue destituido por recibir sobornos tras 6 meses de investigaciones. Este video se viralizó en julio del 2023. Aquí se observa el instante en que un agente metropolitano de tránsito de Quito recibe dinero de un hombre para evitar una sanción. Tras 6 meses de investigaciones, el uniformado fue destituido de la institución. El problema de los actos de corrupción por algunos servidores de la AMT radica desde su propia creación. En 2013, explica Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad. Porque los requisitos que exigía la ley de que estén formados y especializados en transporte, tránsito y seguridad vial no se dio. Y recordemos que gran parte del primer grupo de agentes civiles de tránsito que conformó la AMT eran miembros de la Policía Metropolitana de Quito, que no tenían ninguna formación en tránsito como la ley lo disponía. A esta falta de formación y especialización de los agentes se suma la ausencia de un plan de carreras. Esto conllevó a que la gestión del tránsito se convierta en un tema subjetivo, indica Abad. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que los agentes de tránsito se estaban convirtiendo en jueces en la vía, cuando en realidad son notificadores de una presunta contravención y será el juez quien determine la sanción en base a las pruebas presentadas. Por no tener los instrumentos tecnológicos necesarios para poder determinar la prueba plena, entonces se genera un ámbito de subjetividad y la subjetividad nos lleva a la discrecionalidad y la discrecionalidad termina en corrupción. Pero, ¿cuáles son las soluciones para elevar la reputación de la Agencia Metropolitana de Tránsito? Desde el municipio se plantea una depuración total de la institución como una de las medidas inmediatas, señala el concejal Wilson Merino. Yo he pedido que se revise la Comisión Administrativa Disciplinaria, que el día de hoy tiene a la misma gente de la MT en esta comisión. Entonces no tenemos imparcialidad y esto hace que haya vicios en los procedimientos sancionatorios desde el inicio. Acompañado de una modernización de la gestión del tránsito a través de la tecnología. Nos hace falta desde los bodycams, desde radares para controlar la velocidad, pero también deberíamos avanzar hacia la tercera placa. Nos va a permitir es que el rato que hay una infracción, no hay interacción de la gente con
el infractor, sino que la multa se te cargue automáticamente. Anaís Estrada, Gama Noticias. Varios controles de la Agencia de Tránsito y Movilidad y Segura EP continúan fortaleciendo la vigilancia y seguridad tras el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa. En Guayaquil se retuvieron 24 vehículos por no llevar placas. Personal de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, Segura EP, y la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM ejecutaron operativos de control de placas y vidrios polarizados que se desarrollaron en diferentes sectores de la urbe porteña. La intención es de reducir los vehículos que circulen sin placa en la ciudad de Guayaquil. Todos los vehículos que circulen sin placa serán retenidos. Se hace un llamado a todos los conductores de vehículos, tanto placas bien ubicadas, porque hay unos motociclistas que los tienen a los costados, o si no, sobre el guardafango posterior, la meten hacia abajo, cosa que no se visualiza la placa. Esta actividad también se concentró en la Avenida de las Américas, a la altura del Estadio Alberto Spencer. En este lugar se emitieron 88 citaciones por falta de placas, por tener vidrios polarizados, entre otras infracciones. Además, 24 vehículos fueron retenidos. Cuando la lámina de seguridad o la película antisolares se visualiza el conductor, es permitido. Se le retira la lámina y se le hace la respectiva citación. Entre las novedades registradas se detectaron vehículos con accesorios que hacen subir o bajar las placas, lo cual no está permitido. También se emitieron citaciones por lámina de seguridad y antisolares que impedían visualizar a los ocupantes del carro. Todos sabemos que tenemos que tener las dos placas en el vehículo, no tener películas antisolares. Si las tienen, tiene que tener su permiso correspondiente. En el caso de las placas de pérdida, tiene que haber hecho sus denuncias a Fiscalía como corresponde y andar con sus documentos en regla. Los automotores retenidos fueron llevados al canchón de la institución, ubicado en la vía Daule, donde el propietario podrá retirarlo, previo al pago de una multa, que es el 50% del salario básico unificado. Si uno actúa bien y tiene todo en orden, no debería por qué pasar algo, ¿no? No, pues está bien que existan las correcciones necesarias para todos. Hay gente que no necesita sus errores, pero excelente trabajo de la municipalidad y los señores agentes de tránsito. Excelente trabajo. Omar Cruz, Gama Noticias. Al volver de la pausa, Barcelona ya cumple su pretemporada en Tampa, Florida, y continúa incorporando a nuevos jugadores. Tras la pausa, Fabricio Flores nos cuenta los detalles en Los Protagonistas. Ya volvemos. Gamavisión, el gigante despierta. Abran paso, abran paso. Gamavisión te lleva al concierto urbano más grande del continente. Urban Fest 2024. 12 artistas en escena en el mítico Estadio Olímpico Atahualpa.